Bienvenidos a White Talks, un podcast saludable. En este mes de abril está dedicado a la concientización del uso del alcohol. El alcoholismo es un tema grave y todos debemos tratarlo, concientizando para poder prevenir el uso inadecuado y el uso del mismo. En este episodio contamos con la presencia del Dr. Luis Felipe Santana, médico nutriólogo, quien nos estará acompañando en este episodio. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias por recibirme. Todo un placer. Existen muchas personas que desconocen que el alcohol es un hábito tóxico. Entonces, en la declaración de salud, pues ellos lo omiten en el histórico clínico, pues lo ven como que si fuese una forma de vida, una forma social. Entonces es bueno conocer qué es una bebida alcohólica desde el aspecto nutricional. Claro, pues precisamente el alcohol es un tóxico, es un veneno para que lo entendamos mejor. O sea, lo que hace un veneno, lo que hace un tóxico es bloquear alguna función normal del cuerpo, pero eso va a depender de la concentración de sangre. Dependiendo de la concentración en la sangre que nosotros tenemos, pues tenemos diferentes efectos de ese alcohol. Y el alcohol se produce por la fermentación de carbohidratos, por algún grupo de bacterias que pues tiene un componente, digamos, donde hay ciertas parte estructural o química de los carbohidratos que quedan ahí, que también aportan calorías, ¿verdad? O sea, un gramo de alcohol equivale a 7 calorías. Y eso es importante porque tampoco los pacientes a veces lo ven eso como algo que le está aportando calorías y lamentablemente es otro componente que nosotros podemos decir del alcohol, no solamente por el efecto, digamos, a nivel metabólico que tiene, a nivel de los diferentes sistemas, sino que está aportando calorías y aumentan también el gasto, el metabolismo basal, o sea, la cantidad de calorías que el cuerpo necesita consumir. Existen clasificaciones del alcohol, como están las bebidas destiladas, están las fermentadas y también están los licores. Para uno conocer cuál es el más perjudicial para la salud en cuanto a esa escala de la clasificación. Claro, todos tienen diferentes porcentajes de alcohol y por eso se clasifican de esa manera. Los destilados tienen usualmente entre 40 a 60% de alcohol. Los vinos tienen cerca de un 8 o 16% de alcohol, dependiendo de qué tan, qué tanto tiempo dure la fermentación, pues se produce más alcohol. Las cervezas son, digamos, de las más leves, pueden ir de 3 a 7%. Hay algunas cervezas artesanales que pueden ir más de ahí todavía, pero dependiendo del nivel de alcohol, pues nosotros podemos decir que es más tóxico o que aporta más calorías. También hay un aspecto que es la cantidad, porque si nosotros decimos no solamente el porcentaje de alcohol, pero la cantidad que la persona consume, pues eso influye. O sea, no es lo mismo tomar una porción de un destilado que es aproximadamente 1.5 onzas, vamos a decir, de vodka, ron, whisky, y eso tiene cerca de 100 calorías y, como ya dijimos, 40-60% de alcohol, que tomarse una cerveza. Pero si tú te tomas más de una cerveza, una porción de cerveza son aproximadamente 12 onzas y tiene entre 100 y 150 calorías. Pero si tú te tomas más de una cerveza, entonces tú estás haciendo más daño que tomándote el destilado solo. ¿Existe una relación si la persona es saludable, llevando una dieta, también practica ejercicios, toma alcohol de manera moderada? ¿Existe la posibilidad de disminuir algún riesgo de alguna patología en combinación? Bueno, se ha hablado mucho del tema del alcohol mezclado a los riesgos, sobre todo riesgos cardiovasculares. Los últimos estudios grandes lo que dicen es que el alcohol, no importa el tipo, aumenta la probabilidad de muerte o la mortalidad de cualquier causa. O sea, hay una asociación que se ha mostrado de que las personas que toman alcohol son propensas a morirse más temprano que los que no toman alcohol, porque es un hábito tóxico, como hablábamos en el principio. Pero se debate sobre el tema del vino tinto por los componentes adicionales que puede presentar, que pueden tener un efecto antioxidante y que se incluye en esquemas dietéticos que consideramos como estándar o consideramos como los más saludables, como la dieta mediterránea. O sea, en Europa, en la dieta mediterránea se incluye vino tinto
y pues vemos que los pacientes tienen un efecto, digamos, positivo, pero de nuevo esto hay que ponerlo en contexto de la persona, de sus hábitos, de la alimentación que está llevando y de la moderación que pueda tener. Se considera normal o un consumo leve en una persona, una mujer, por ejemplo, una copa al día, o en un hombre 2 copas de vino al día. Pero también hay otros factores que influyen ahí. La alimentación, dijimos, la actividad física, el clima. No es lo mismo el clima nuestro, que es un clima cálido, al clima que se ve en muchos de esos países europeos, y esto influye también. Entonces hay muchos aspectos que tenemos que considerar a la hora de decir si es realmente positivo o disminuye riesgo o no. Se crea un debate en cuanto al uso prolongado del alcohol, si este inflama o hace que la persona aumente de peso. Ya usted había mencionado lo que son las calorías. Entonces aquí, ¿qué usted cree sobre eso? Claro, ahí vamos de nuevo a evaluar los pacientes. Dependiendo del consumo y el nivel de consumo, puede aportarle más calorías. También depende de la forma en cómo nosotros lo metabolizamos. Y mira qué interesante, porque el alcohol depende en el cuerpo del tiempo que dura y el efecto que tiene, depende de qué tan rápido nosotros lo metabolizamos y lo eliminamos, ¿verdad? Porque puede absorberse y puede contribuir dependiendo de qué tan rápido lo sacamos nosotros del sistema o qué tanto nosotros lo aprovechamos. Y hay diversos factores que influyen en cómo nosotros metabolizamos el alcohol. Depende del sexo, o sea, es hombre o mujer, depende del índice de masa corporal. Mientras más flaco, menos alcohol resiste. En el caso de la mujer, también menos alcohol resiste. Hay ciertas variantes genéticas que permiten que las personas puedan metabolizar más rápido o más lento el alcohol, y inclusive se toman en cuenta ciertos rasgos fenotípicos que pueden considerarse como alcoholizadores rápidos o lentos. O sea, estas personas que tienen, por ejemplo, mucho vello, vello facial, vello corporal, pues tienden a metabolizar más rápido el alcohol que otros. Entonces, eso puede influir y es signo de unas variantes genéticas. Y los medicamentos que también pueden influir. Cuando hay medicamentos que se metabolizan a nivel del citocromo P450, pues pueden interferir con el metabolismo del alcohol, y por eso es que no se recomienda el uso de ciertos medicamentos con el consumo de alcohol, porque puede interferir unos con otros. En los pacientes diabéticos esto puede afectarles más todavía, porque a estos pacientes les puede afectar la glicemia y esto causa un componente inflamatorio adicional. Entonces, en ese sentido, vemos todos estos factores para saber qué tanto esto está haciéndole daño al paciente. Siguiendo de la mano con esos pacientes crónicos, muchos de ellos paralizan lo que es su medicamento continuo para cuando van a enfrentarse a una situación, vamos a decir, a una actividad social, pues no se toman su medicamento para poder tomar alcohol. ¿Qué se recomienda? ¿Continuar su medicación, esperar un tiempo estimado o paralizarla? Claro, en el caso sobre todo de los pacientes diabéticos, esto puede alterar, el alcohol puede alterar su glicemia, puede subir o puede bajar, no todos los pacientes son iguales, puede subir o puede bajar, y es importante evaluar cada caso del paciente. Nunca es recomendable para el medicamento, nunca es recomendable, lo que tiene que moderar el consumo del alcohol, y esto es importante. El alcohol puede aumentar la producción de radicales libres y hacer daño, y si usted tiene además de eso una glicemia, por ejemplo, elevada, pues esto magnifica el daño que está haciendo este alcohol en el cuerpo. Entonces no es recomendable para el medicamento por ninguna razón, y menos para poder tomar alcohol, que se puede sustituir fácilmente por otra cosa. Todo depende de la edad de la persona en cuanto al metabolismo del alcohol. ¿A qué edad se recomendaría el uso, vamos a decir, moderado del alcohol? Claro, en los niños no se recomienda el uso del alcohol. ¿Por qué? Porque en los niños puede causar hipoglicemia, puede afectarle de una manera negativa porque no tienen la capacidad de metabolizar tan rápido el alcohol, y dura más tiempo en el cuerpo y tiene entonces más efectos de todo esto que hemos hablado de ¿verdad? Tóxicos, pero además de eso, en aspectos cognitivos, en aspectos de la salud a largo plazo, esto puede cambiarle también, altera el balance hídrico, hace cambios en el hígado,
y aún puede causar problemas en el sistema reproductor. Entonces, los niños que se ven expuestos a alcohol, pues tienen efectos secundarios y esos efectos secundarios pueden ser a largo plazo. Bueno, también tenemos, doctor, que existen licores que pueden favorecer a lo que es la digestión. Claro, esto sucede porque el alcohol aumenta la producción de una sustancia que nosotros tenemos que es la gastrina. Entonces esa gastrina lo que hace es que ayuda a secretar esos jugos gástricos, ¿verdad? Esos jugos que se usan para la digestión y por eso se puede utilizar el alcohol como digestivo o como aperitivo. En ambos casos se puede tomar en cuenta, pero en proporciones, digamos, adecuadas para el fin específico que queremos. O sea, cuando se toma un aperitivo o un digestivo, lo que se toma es una porción bien pequeña de alcohol y eso ayuda, digamos, a comenzar ese proceso de digestión, a comenzar ese proceso de poder recibir los alimentos o de digerir los alimentos luego que se han consumido. Pero ojo con esto, que a veces se toma el digestivo muy tarde. O sea, funciona si el alimento está en el estómago o si va a llegar al estómago antes. Pero ya después que el alimento pasó del estómago, pues no hace mucho sentido tomar un digestivo. ¿Cómo podemos identificar que estamos enfrentando una situación con el alcohol? Claro, cuando hay una desproporción, digamos, en el caso de la ingesta en riesgo-beneficio o salud, ¿verdad? Si el alcohol me está causando daño, no solamente por el tema del sobrepeso, sino porque está afectando mis órganos, pues ya tengo que tomar en cuenta de que esto es un problema. Si me está afectando a nivel cognitivo, a nivel de que yo no puedo controlar mis funciones, digamos, de la vida diaria, algo tan sencillo como caminar, pues entonces estoy abusando del alcohol. Si no puedo parar el alcohol, o sea, si no puedo llegar a un momento en que puedo decir, yo no voy a tomar este fin de semana o no voy a tomar este mes, si yo no puedo pararlo, entonces yo tengo un problema con el alcohol. El alcohol tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central. Es en un momento es estimulador porque eleva la dopamina y causa una sensación de bienestar. También eleva la serotonina y eso ayuda, digamos, a cierto nivel de humor que nosotros podemos sentirnos, ¿verdad? Bien complacidos, bien contentos. Por eso usamos el alcohol en las celebraciones. Pero el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. O sea, el alcohol en ese sentido tiene un efecto similar a las benzodiazepinas, similar a medicamentos fuertes que nosotros usamos porque aumenta la inhibición del GABA, disminuye el efecto de la glutamina como excitador y de esa manera deprime el sistema nervioso central. Eso hace que la persona no se pueda concentrar, no puede pensar adecuadamente, no puede coordinar los movimientos adecuadamente, o sea, su forma de pensar está inhibida, está bloqueada. Por eso es que se recomienda no tomar y manejar, porque al manejar tú necesitas una respuesta rápida, tú necesitas coordinar movimientos entre las manos, los pies, la vista. Entonces, cuando tú estás consumiendo alcohol, esto se bloquea. Pero también causa cierta sensación, ¿verdad? Esta de bienestar que puede ser adictiva y puede llegar a ser un problema muy grave para muchos pacientes que no saben cómo controlarlo. Ya cuando existe la persona que tiene un consumo prolongado, ya decide, toma la acción de que ya debo de dejarlo y lo deja de golpe. Esto trae una repercusión. Claro, digamos que ahí es un tema importante de nosotros ver qué está acostumbrado el paciente a consumir y cómo nosotros podemos ir dejando esos hábitos. Una de las cosas que les recomendamos a los pacientes, porque les es tan difícil cortar, digamos, eso de golpe y porrazo, es pues hacerlo paulatinamente. Es más fácil hacerlo así, dejar una persona que está acostumbrada a tomar 4 copas de vino, tómese 2 copas de vino, que está acostumbrado a tomarse 2, tómese 1 copa de vino y vaya haciéndolo paulatinamente. Puede tener un efecto a nivel psicológico, a nivel del cerebro, el parar de golpe este estimulante y esta sensación que nosotros tenemos y el paciente puede sufrir problemas bien serios que nosotros podemos evitar haciendo
una reducción gradual del alcohol que no tiene que tomar mucho tiempo, pero que sí puede hacerse de manera paulatina, gradual, para nosotros poder evitar, digamos, esos efectos. Claro, todo depende también de la concentración a la que está habituada el paciente a consumir, porque hay concentraciones que no son tan, digamos, difíciles de dejar. ¿Okay? Un paciente que está acostumbrado a tomar una cantidad leve, pues puede dejar más fácilmente que un paciente que está acostumbrado a tomar grandes cantidades y que ya depende del alcohol. Es bueno conocer que existe una línea bien fina dentro de lo que es el riesgo-beneficio del alcohol, ya que tiene sus factores desencadenantes de emoción, de festividad. ¿Cuáles son sus recomendaciones en cuanto al uso del alcohol? Cada persona tiene que saber cómo le afecta el alcohol, porque como yo decía, hay muchos factores que influyen en el metabolismo del alcohol, el sexo, el peso, algunas variantes genéticas, ¿verdad? Entonces, esto puede ser diferente para diferentes personas. Nosotros tenemos que evaluar y medir, porque pues no andamos con un laboratorio para medir, ¿verdad?, la cantidad de sangre que tenemos, la cantidad de alcohol que tenemos en sangre, pero dependiendo de la concentración, pues vamos a ver que los efectos son diferentes y que yo puedo pasar, como tú decías, muy fácilmente de un estado de bienestar, ¿verdad?, de que estoy tomando alcohol, me siento bien, a un estado de embriaguez. Y si nos vamos por concentración en sangre, 50 miligramos por decilitro es un consumo moderado. Hay ciertos efectos que nosotros consideraríamos normal. Esto incluye como pérdida de la inhibición. Mucha gente hace eso para poder ponerse a bailar o declarar su amor a alguien, ¿verdad?, que no se atreve, como valor líquido, le dicen algunos, ¿verdad?, porque tiene una pérdida de esa inhibición que normalmente tiene. A veces eso lleva a ciertos, decisiones un poco acertadas, y por eso tenemos que tener mucho cuidado, pero sí da esa sensación de bienestar, da enrojecimiento en la piel, hay una pérdida moderada y momentánea del juicio, o sea que a veces hacen cosas que no necesariamente harían en otro momento. El estado de embriaguez es entonces cuando llegamos al doble de eso, 100, 150 miligramos por decilitro, y ya es cuando vemos que la persona no puede hablar correctamente. Hay un hablar estropajoso, hay cierta confusión, la persona puede perderse en el día o cierta inestabilidad emocional. Está contento en un momento, está muy triste en otro momento. Se muere de la risa por ninguna razón, o sea, una risa inapropiada. Tú lo saludas y se ríe. Puede ver la persona borracha, ¿verdad? Está en ese estado de embriaguez. Pero si seguimos con la concentración, ya cuando pasamos de 150 y estamos ahí en 150, 200 miligramos en sangre, pues es cuando nosotros vemos que hay visión doble, que hay más caídas, que hay pérdida de la memoria. La persona ya no sabe lo que pasó cuando estaba tomando. Yo bebí tanto que yo no me acuerdo nada de lo que pasó en ese momento. Hay un momento que puede llegar a la pérdida de la conciencia, o sea, se desmaya literalmente por tanto alcohol que toma, y es cuando llegamos de 200 a 300 miligramos por decilitro, y ese momento es una emergencia médica, o sea, esa persona que pierde la conciencia por estar tomando necesita ir a una emergencia para recibir ayuda médica. Y el alcohol puede matar también. Cuando pasamos ya de esos 300 miligramos por decilitro, pues el paciente puede caer en un coma, puede quedar inconsciente, puede afectar su respiración, porque hablábamos de que es un depresor del sistema nervioso central y eso controla la respiración, controla la presión arterial también. Entonces podemos llegar a tener un paciente con problemas para regular su presión arterial y la muerte. O sea que el exceso de alcohol sumamente perjudicial a esos niveles. ¿Cómo se pudiera contrarrestar ese estado de embriaguez? Bien, lo importante del alcohol es, primero, como yo decía, conocer tus límites, o sea, saber hasta dónde tú puedes llegar, pero evitar las concentraciones altas va a depender también de qué tan rápido se absorbe el alcohol en el cuerpo. Y la absorción del alcohol comienza desde la boca. O sea, usted hace un buche, ¿verdad? Usted coloca el alcohol en su boca
y ya usted está absorbiendo el alcohol, aunque se absorbe mayormente en el estómago. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el estómago está vacío, va a absorberlo mucho más rápido. Cuando el estómago está lleno, tiene alimentos, sobre todo cuando tenemos proteínas o grasas en el estómago, pues eso va a enlentecer la absorción del estómago. Entonces, siempre es considerable esto, tener alimentos en el estómago antes de consumir alcohol, a menos que usted lo esté usando como un aperitivo para aumentar la producción, en cuyo caso ya nosotros dijimos que son dosis bien bajitas de alcohol lo que nosotros vamos a usar. Pero si usted va a consumir algún tipo de bebida alcohólica, trate de tener el estómago lleno, no beba con el estómago vacío. En la mayoría de los casos, el pico, digamos, del alcohol se puede alcanzar entre 20 a 60 minutos después de haberlo ingerido. Eso quiere decir que nosotros tenemos cerca de 1 hora donde el alcohol va a estar subiendo y luego de eso va a estar disminuyendo, que en algunos casos va a ser más rápido que otros. Como ya dijimos, depende de qué tan rápido se metabolice. O sea, la mayor absorción la vamos a tener a cerca de 1 hora, 20 minutos, 1 hora, dependiendo de qué tan lleno esté ese estómago. Y eso es la mejor forma de nosotros evitar, digamos, el estado de embriaguez. Y ya para finalizar, doctor, tenemos una pregunta. Como estamos en un país cálido, frente a la deshidratación con la exposición solar, vienen días feriados, ¿cuáles son sus recomendaciones ante la exposición del sol, la deshidratación, esas actividades en playa y el consumo de alcohol? Claro, es importante tomar en cuenta que el alcohol es diurético. Eso quiere decir que el alcohol aumenta la producción de orina. Eso no es una noticia para el que toma alcohol porque sabe, ¿verdad?, después de unas cervezas que tienen deseo de orinar. Y eso es porque el alcohol inhibe la hormona antidiurética, es una hormona que evita que nosotros produzcamos orina. Y como inhibe la hormona antidiurética, pues produces más orina y te deshidratas más fácil. Entonces siempre es importante tomar en cuenta esto porque tenemos que tomar suficiente líquido, evitar la exposición al sol, vamos a decir, excesiva. Y siempre y cuando nosotros vayamos a exponernos al sol o durar mucho tiempo expuestos al sol o en actividad física como jugar o nadar en la playa, pues tenemos que tomar en cuenta el nivel de alcohol que nosotros tenemos porque nos podemos deshidratar y esto puede tener problemas. El consumo excesivo agudo es un problema, el consumo prolongado también es un problema, o sea, ese consumo crónico también es un problema porque ahí nosotros perdemos también ciertos nutrientes y vemos casos de pacientes con alcoholismo crónico que tienen deficiencia de tiamina, por ejemplo, que es algo frecuente, y tenemos que tomar en cuenta ambos excesos, ¿verdad? De consumirlo por mucho tiempo o consumirlo en poco tiempo, pero en grandes cantidades. Muchísimas gracias, doctor. Para nosotros es todo un placer. El placer es mío. Hasta luego.